comunidad ISBJ y a todos aquellos que nos siguen. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra sección Resolviendo la Duda. Mi nombre es Alexa Fernanda Vargas Cortés. Mi nombre es Alondra Fernández Flores. Y el día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Francisco Melchor Sánchez, catedrático del ISBJ. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén sintonizando. Sí, efectivamente, fui catedrático de esta gran institución y un gusto poder resolver esas dudas que les surjan respecto al tema, que no solo debería de ser dudas de estudiantes, sino dudas de todos nuestros seguidores del mundo jurídico acerca del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No sé si le gustaría platicarnos un poco de usted. Pues realmente no hay mucho que mencionar, simplemente que soy litigante desde el año 2007, me he dedicado a la docencia un año posterior, en el 2008, cargos públicos no he ocupado, salvo algunas pasantías en el Tribunal Superior de Justicia y en algún momento dado en algunos registros civiles del estado de Tlaxcala, además de haber realizado algunas prácticas en la extinta Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, UMAN, que estaba aquí en el municipio de Apizaco, y sobre todo hoy en día me dedico al litigio y evidentemente también a la docencia, a impartir cursos de actualización, y bueno, pues también en algún momento dando entrevistas como la que amablemente me hicieron la invitación. Sea bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hoy estaremos platicando sobre qué se viene con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bueno, vienen muchas cosas que no es de hoy, no es de ayer o de días anteriores. Esta reforma ya viene dándose y quiero hacer mención de dos aspectos o de dos momentos importantísimos para que esto surgiera. La primera, en 2008, cuando se genera el cambio de paradigma en el sistema judicial penal mexicano. Posteriormente, el cambio de paradigma de derechos humanos en el 2011, cuando hablamos de la reforma al artículo 1 constitucional y demás artículos que hablaban efectivamente del sistema penal tradicional para trasladarse a un sistema penal acusatorio oral. Desde ese momento se empieza a hablar de la modalidad civil, es decir, cambiar un tanto cuanto el paradigma de entender que los procesos deben ser por escritos a pasar a un tema oral. Entonces lo que se viene actualmente es muy complejo de analizar, por eso es que hoy en día el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares adquiere una vital importancia, una última oportunidad, quisiera yo mencionarlo así, para todos aquellos abogados que estamos desfasados en tiempo, que no nos hemos actualizado, que todavía entendemos que el sistema va a ser escrito, que el sistema va a ser a base de billetazos o de otra índole. Este sistema viene con mucha preparación y bueno, pues qué mejor que ustedes como estudiantes empiecen a generar, a revitalizar este sistema, porque realmente va a ser muy complejo para aquel que no esté preparado y viene con todo, de verdad. Si le parece bien, comenzamos con las preguntas. Adelante. ¿Qué es y para qué sirve el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Debemos entender dos cosas. Tenemos un derecho civil sustantivo y un derecho civil adjetivo. ¿Cuál es el derecho civil sustantivo? Aquel que tiene la sustancia, la masa, con lo que vamos a hacer el pastel, con lo que lo vamos a hornear. Instituciones, figuras jurídicas como lo es divorcio, usucapión. Esto lo estoy mezclando porque muchos dirían, no, eso es familiar y eso es civil. No, aquí en este sentido, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, ya están conjuntos, es decir, civiles y familiares. Entonces, por eso estoy hablando de que cada estado, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, solo existe el Código Civil, que contiene figuras, reitero, como el divorcio, el matrimonio, la usucapión, los interdictos, etc. Mientras que existen, vamos a llamarlo así, códigos
adjetivos que indican el procedimiento, es decir, el recetario. ¿Cómo tengo que acudir a un juzgado para promover ciertos juicios? ¿Cómo debo promover un juicio de divorcio, un juicio de usucapión, un juicio de reivindicatorio? ¿Qué pruebas debo aportar? ¿Qué pruebas existen? Existen catálogos. Aquí quiero ser bien incisivo. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un código adjetivo, el que va a regular el proceso civil y familiar en todos los estados de la República. Mientras que los códigos sustantivos subsistirán. Hay estados de la República, por ejemplo, Hidalgo, que tiene código familiar y código civil, en donde se separan las figuras. En este sentido, esos seguirán estando en vigencia. Los que no serán los códigos de cada estado. ¿Y por qué ya no? Era un problema. Imagínense litigar con 32 códigos a nivel nacional. Hoy iba a Hidalgo, litigaba de una manera, hoy iba a Puebla, litigaba de otra, hoy iba a Ciudad de México y litigaba de diversa manera. Entonces eso generó un problema, eso generaba un problema tanto de aplicación de la normatividad adjetiva como incluso de interpretación para los juzgadores de cómo aplicar la ley y cómo ser enfáticos, por ejemplo, en los exhortos. Los exhortos se realizaban de una forma aquí en Tlaxcala como otra forma en Oaxaca. Hay algunos estados de la República que tienen tribunales de exhortos. En Tlaxcala no existen. Entonces, imagínense toda esa homologación. Es importante porque además, recordemos que estados como Coahuila, como Nuevo León, incluso como Ciudad de México, ya prevalecía la oralidad. Ya eran juicios orales, civiles. Y nosotros, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, pues lo único oral que tenemos hasta el día de hoy es el oral mercantil y los orales penales. No hay orales familiares hasta el día de hoy. Orales civiles hasta el día de hoy, orales familiares, como ya lo habíamos mencionado. ¿Esto qué significa? Que pues existía una ambivalencia o existía como tal una forma distinta de litigar en varios estados de la República, lo que no nos hacía como tal una unión en una ley adjetiva. Hoy se logró hace ya más de 15 años con el tema del Código Nacional de Procedimientos, 10 años con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el caso en donde Enrique Peña Nieto, el presidente en ese entonces de la República, homologa todas las circunstancias del código, de los códigos de procedimientos penales que existían a nivel pues local y federal para homologarlo en una sola normatividad. Es por eso que la importancia de este código adjetivo que une figuras jurídicas procesales como que pruebas, términos, conceptos. Incluso lo novedoso de este código es que al principio, por ahí así del artículo 4 o 5, aparece un glosario en donde nos explica claramente qué significan todos aquellos datos novedosos que contiene el mismo código. Esa sería básicamente la importancia, la unificación y entender qué es el código. Reitero, es una unificación de criterios de los 32 códigos anteriores a crear uno solo para todo el país. Muy bien, gracias. ¿Y cuáles serían las principales reformas respecto al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Yo baso mucho, fíjense que en varios cursos que hemos tomado, hay muchas reformas, y para algunos estados, como los acabo de mencionar, pues no son reformas, es simplemente continuar con el avance que ellos ya habían tenido. El primero de ellos, y quiero ser muy claro, es la oralidad. La oralidad, el proceso, lejos de ser predominantemente escrito, hoy se vuelve predominantemente oral. ¿Por qué pongo subrayado y entre comillas la palabra predominante? Porque no todo es oral. Solamente las audiencias, como es el caso de la audiencia preliminar, la audiencia de juicio como tal, son las dos audiencias que se van a tener de manera oral. Demanda, contestación de demanda, vista, sigue siendo por escrito. Y algunos que otros actos judiciales, evidentemente, serán por escrito, o por ejemplo los recursos que tendrán que darse ya ahora de manera verbal en audiencia, ¿no?
Eso es muy importante porque nosotros estamos acostumbrados a que por todo acto judicial era escrito, obedeciendo básicamente lo que decía el octavo constitucional. Ahora bien, otra reforma muy importante es la creación de las tecnologías, no creación, aplicación de las tecnologías al sistema judicial, civil a nivel nacional y también en materia familiar. ¿Por qué lo digo así? La tecnología parece que nos vino a dar, ¿verdad? Un golpe, un coscorrón en la cabeza a través de la propia pandemia. Todos creímos que, bueno, en algún momento dado, el que una cámara en este momento, como lo estamos haciendo nosotros, pudiera desahogar una audiencia, pudiéramos estar con el juez a larga distancia, a remoto. Venía viendo en este momento que un colega de nosotros desahoga audiencias, por ejemplo, en Baja California, ¿no? Y desde aquí, desde el estado de Tlaxcala. ¿Eso qué ahorró? Ahorró tiempo, dinero, incluso lo podrán decir, ahorró mucha energía potencial para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque se dejó de gastar en papel, se dejó de gastar en tinta y ahora solamente estamos utilizando un aparato para podernos comunicar como en este momento lo estamos haciendo con nuestro público. Lo mismo pasará con las audiencias. Si una persona está en Chihuahua y va a desahogar una testimonial, lo podrá hacer vía remota, obviamente con sus condiciones, ¿no? También se habla ya de que los diligenciarios, que son aquellos notificadores, ya podrán utilizar y hacer uso de la tecnología a través del GPS, a través del geolocalizador, para poder encontrar a una persona y que esta persona no se esté escondiendo para notificarle, ¿no? Es decir, hay varios aspectos, ya llevamos dos. El primero, la oralidad, el segundo es la tecnología. El tercero de los aspectos, se recortan los recursos, ya no hay recursos para todo. Solamente existen tres recursos en el que desaparece la revocación. ¿Qué entender por el recurso de revocación? Era decirle al juez te equivocaste y revoca. Pero era para el juez darse un balazo en el pie. Incluso había tesis y ya posteriormente jurisprudencia en donde mencionaba que el juez no podía revocar sus propias determinaciones. ¿Qué significaba eso a grandes rasgos? Pues que evidentemente si ya lo dijo, no tiene por qué decir que no. O si no lo dijo, no tiene por qué decir que sí lo dijo. Es decir, esto lo tenía que resolver a base de la queja el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, ahora todos los recursos que contiene el Código de Procedimientos Civiles son de carácter devolutivo. Quiero explicar, porque muchas veces no entendemos lo que es el carácter devolutivo. El carácter devolutivo es pararnos en la antigua Roma y acordarnos que el emperador hacía de todo, hasta que él nombra a sus iudex, ¿no? Entonces, él le delega la función de impartir justicia al iudex, y el iudex decía, perfecto, tiene la razón Juanito, pero Pedrito dice, no es cierto, ¿qué crees? Estás equivocado, quiero que resuelva otra persona, tu superior, el que te dio la jurisdicción, para que él resuelva, porque él es máximo. Entonces, ¿qué hacía el iudex? Devolverle el asunto al quien originalmente debería resolver. Por eso le llama efecto devolutivo. ¿Cuáles son los recursos que hoy tenemos? La apelación, la queja y se quita la revocación por un recurso de reclamación. Entonces, en ese sentido, tenemos al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares muy encuadrado en el tema de ahorrar tiempos, que la justicia sea acorde al 17 constitucional. Otro punto que me parece muy importante, el tercero, es que pondera la mediación por encima de un juicio, por encima de un asunto. La mediación, que para muchos abogados en el país, y espero que no sea para las nuevas generaciones, era prácticamente un mito, porque a nosotros, perdón que utilice la palabra, pero a nosotros nos entrenaron por el todo o el nada. Y en una mediación podemos salir 40, 50, 40, 60, 50, 50, es decir, ambos pierden, ambos ganan. ¿Qué se gana? Mucho tiempo. Muchas veces decimos, yo prefiero ganarme 500 pesos ahorita que 500 pesos en 10 años. Y es realidad. Lamentablemente, en las escuelas, yo voy a hablar por mí, a mí me dieron mediación y conciliación hasta la maestría, porque antes solo era un tema por ahí desbalagado de la teoría general del proceso, y no es lo pertinente. Lo pertinente es que desde hoy los planes de estudios ya se conviertan
al tema del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. De nada nos va a servir generaciones que vengan con el sistema de atrás al día de hoy. Entonces, el cuarto punto que menciono es la mediación. Y un quinto punto que me gustaría mencionar aquí es los temas que menciona el código de acuerdo a los términos. Los términos en algunos casos no han cambiado, no han variado, pero sí como tal hace mención de en qué momento procesal debemos ejercitar un incidente, debemos ejercitar un recurso, y eso debe ser ejercitado solamente en audiencia. Entonces, podríamos hablar cursos, diplomados, de todas las ventajas y desventajas o principales reformas que tenga el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero pues la pregunta es más concreta y solamente hablar de cuáles son las reformas más importantes. En este punto planteamos 5. Hay muchas más, pero por tiempo es lo correcto. Y maestro, ¿cuándo cree usted que entrará en vigor el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares en nuestro estado? Fíjate que la pregunta es interesante desde 2 puntos de vista. El 7 de junio del 2023 nos llega por sorpresa, ¿verdad? Ya la implicación de poder ya iniciar incluso con el Código Nacional. Sin embargo, el legislador da una vacatio legis, que significa la vacación de la ley, o un descanso de la ley en lo que es aplicada. Ellos indican en el diario oficial, cuando se publica esta ley, que se tiene hasta el 1 de abril del 2027 para iniciar todo el país con el Código Nacional. Sin embargo, los estados lo pueden hacer antes. Con información reciente y recién salida del horno, nos enteramos que Coahuila, al parecer, lo iniciará en enero del próximo año, y la Ciudad de México empezará básicamente escalonado a partir del mes de noviembre de este mismo año. Es decir, cualquiera ya pudiera empezar. El problema es la infraestructura. No tenemos salas de juicios orales suficientes, no tenemos jueces suficientes, y a lo mejor sí los tenemos, pero no los estamos capacitando al 100%. Los abogados, pues ni se diga, muchas veces no han como que sopesado ni poner en una balanza que esto ya es inevitable y que nos tenemos que estar preparando. Realmente, cualquier estado de la República pudiera optar por hoy, mañana, pasado mañana, etcétera. Pero su fecha límite es hasta el 1 de abril del 2027, es decir, 4 años después. Ahora ya son solo 3, pero cuando nació el propio código, sí fueron 4 años que dieron vamos a decirlo así, de tolerancia para que se aplicara en todo el país. En este aspecto, hay artículos transitorios 19 y 20 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde indican que el código ya se puede aplicar sin necesidad de que esté autorizado por las legislaturas locales en 2 asuntos: desaparición de personas y, evidentemente, estados de interdicción a personas mayores de edad, que tenga que ver, evidentemente, con la repartición o la administración de sus bienes. En este punto debemos aclarar que solamente es por esos 2 que, por ejemplo, si en este momento salen las futuras abogadas y alguien les dice: oye, tengo un asunto de una persona que es interdicta y que ya le están vendiendo los terrenos por ahí, gente que no tiene nada que ver con él, entonces, bueno, hay que declarar la interdicción a través del nuevo código. Solamente en esos 2 asuntos primordialmente es que se puede hacer uso de esta legislación, porque evidentemente se debe aprobar por las legislaturas locales. En materia familiar hay muchas cosas. Quiero un poquito a lo mejor regresarme a la pregunta anterior. Esto que quede claro: el código, en el artículo 666, por ahí dicen que es un número medio de susto, indica que para litigar la materia familiar se necesita la especialización, la especialidad de la materia familiar. Es decir, no cualquiera podrá litigar materia familiar. A lo mejor en materia civil sí, pero en materia familiar necesitamos ciertas características. Entonces,
Ya no es como que la materia familiar en algún momento la ninguneábamos diciendo, es que no tiene formalidades. Ahora ya no tendrá formalidades, pero requerirá de ciertos conocimientos específicos. Entre ellos, tal vez hasta la psicología, especialidad en menores, en niños, etcétera, ¿no? Eso básicamente sería la respuesta en cuanto a la entrada en vigor, ¿no? ¿Usted considera que el abogado se tiene que seguir actualizando en materia civil y familiar para seguir litigando? Creo que me adelanté a la pregunta y es cierto, ¿no? Ya lo vimos. Necesitamos primero ser especialistas en materia civil. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados en México a que poníamos un despacho y el despacho sabía de todo. A la fecha yo sigo viendo despachos que dicen litigo civil, penal, mercantil, laboral, administrativo, bla, 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 ¿verdad? Y ahí son expertos en todo. El problema no es ese, el problema es que, bueno, que sea muy estudioso el muchacho y que sea experto en todas las materias. El problema es que de verdad no somos todólogos. Los laboristas tienen un método, los mercantilistas tienen otro método, los civilistas tienen otro método, etcétera. Procesos, bueno, cambian en absoluto. Lo que implica que el abogado, pues, tenga no la necesidad, la obligación de estar en constante cambio. Hablando de preguntas, a mí me preguntan muchas veces mis alumnos de preparatoria o mis alumnos de universidad, me dicen, oiga, y si usted pudiera estudiar otra carrera, ¿qué estudiaría? Y yo les contesto lo mismo, o sea, derecho, porque cuando yo salí, yo egresé en 2008, 2024 ya no existe nada de lo que yo vi en la universidad. Ya todo está reformado, ya proceso civil, mercantil, familiar, es más, ya nuevas leyes hay. La Constitución se ha reformado de 2008 para acá, y un dato cultural, ¿no? De 1917 al año en el que estamos, la Constitución se ha reformado cerca de 950 veces, ¿no? En comparación con las enmiendas de la Constitución estadounidense, que bueno, también ya se les están saliendo de las manos con diversas cosas, pero pues solamente han tenido, si acaso, 5 reformas a lo largo de toda su historia constitucional. Entonces, el mexicano, en este punto, cuando tú me mencionas que si se tiene que seguir actualizando, la respuesta es inequívoca, y yo creo que es al unísono. Sí, y no solo cuando existan nuevas leyes, sino se deben ir actualizando constantemente. Por la experiencia que tiene tu servidor, pudiera yo decirte que algo que odia el abogado es seguir estudiando, y en realidad no debería de ser así. El abogado debe estar constantemente leyendo, hablando, practicando. Esto que estamos haciendo no solo es un ejercicio para ustedes, es un ejercicio para mí también, porque tarde o temprano voy a estar en una sala de juicio oral civil y voy a estar con un micrófono, voy a estar con 3, 4, 5 cámaras enfrente de un juez, y esto, si yo en este momento agarro la botella y estoy temblando, pues ustedes, como mi contraparte, verán que prácticamente no estoy preparado, que no estoy con los mínimos conocimientos de entender que el asunto está saliéndose de mi control. Entonces, todo eso tiene que ver, incluso yo diría, ¿no? El abogado debe prepararse no solo en materia jurídica, en materia psicológica, en lenguaje corporal, en oratoria, en todo. O sea, no podemos llegar y decir, saqué 10 en derecho civil, juez. Y el juez les va a decir, padre, qué bueno que sacó usted 10, ahora demuéstreme su 10, ¿no? Vamos a ver, y yo de repente no sé ni cómo expresar qué es lo que tengo, pues me falló en prepararme en oratoria, en retórica, en la lectura. Conozco abogados a los que realmente no les gusta leer. Leer lo básico, a lo mejor leerse hasta un cuento, no necesariamente un libro de Burgoa, un libro de García Márquez, no, un libro nada más, no les gusta. Y ahí es donde entonces el abogado preparado va a entrar a la ley de la selva. Va a ganar el más fuerte, el más preparado. Entonces, pues la respuesta es sí, ¿no? Por último, ¿qué le podría mencionar o aconsejar a los abogados que nos están escuchando y viendo sobre este tema? Lo mismo que nos preguntaron. La pregunta anterior es la respuesta a esta. Prepararse. No hay de otra. Pero repito, prepararse no en el sentido de me voy a aprender el Código Nacional. De nada me va a servir aprenderme el Código Nacional si no ejercito mi vocabulario,
si no leo, si no me preparo a lo mejor en ver en el lenguaje corporal, a lo mejor veo a mi contraparte de rojo y está aparentemente tranquilo, pero está así con su botella de agua y lo que está haciendo es poner una barrera entre el juez y él no quiere saber nada del asunto. A contrario, Censo, si yo dejo mi botella aquí, pongo mis manos aquí y entonces quiero tener una interacción directa con el juez, con mi contraria, estoy seguro de lo que voy a decir, no estoy viendo mis notas, no estoy leyendo. Hay que recordar que esto ya nos lo vino dejando el derecho penal en el Código de Procedimientos Penales, bueno, Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que no podemos leer. Hoy en día en las audiencias siguen leyendo, hoy en día en las audiencias se siguen sin preparar, pero bueno, con tal de no echarme de enemigo al MP, de enemigo a la defensa, de enemigo al asesor jurídico, pues no digo nada. Entonces, si nosotros continuamos sin prepararnos, lo único que vamos a lograr en este sistema e incluso en el anterior, si no nos preparamos, pues estaremos por la calle de la amargura. Entonces, ¿qué recomendación? Prepararse, y reitero, en todo sentido, no solamente en el punto de ya estar en una audiencia, prepararse desde la universidad. ¿Cuántos no nos da miedo pasar a exponer? Pasar a exponer lo mínimo. Nos sudan las manos, nos suda la cabeza, todo nos suda. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, ¿sabes qué? Pues maestro, deme más la palabra, deme más, ya no me deje trabajos escritos, sino trabajos verbales. Ya, o sea, ya lo escrito sí funciona, porque también hay que entender que hay que prepararnos también en eso de la redacción, ¿no? La redacción es muy importante. Entonces, por ahí dicen que como leo, escribo, ¿no? Tiene mucha razón ese pues mal dicho. Entonces, pues es todo lo que pudiéramos mencionar, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna otra pregunta. Estamos abiertos al tema. No, eso sería todo. Y pues decirle que muchas gracias por regalarnos este pequeño espacio y por compartirnos un poco de toda su experiencia. Y pues nos llevamos un gran aprendizaje. Y también les recordamos a los que nos están escuchando que pueden seguirnos en todas nuestras páginas que aparecerán aquí abajo para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios y publicaciones. Bye.